Amén. Epístola a los Hebreos, capítulo 6, verso 16, hermano, al verso 18. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, dice, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amado Dios, te doy gracias en esta hermosa tarde. Muchas gracias, Padre, por permitirnos en tu amor y en tu misericordia reunirnos en este lugar. Tu palabra, mi Dios amado, nos dice y nos enseña que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás allí en medio, Padre. Señor, tú eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Padre, tú eres bienvenido a este lugar. Toma el lugar que te corresponde, no solamente en este lugar, sino también en nuestros corazones. Señor, te adoramos y te exaltamos. Señor, bendito eres por los siglos de los siglos. Gracias por todas las cosas, Dios mío, que nos has dado, por la herencia, mi Dios, que hemos recibido a través de tu Hijo Jesucristo. Abre, mi Dios, el corazón de cada uno de los oyentes. Abre nuestro entendimiento, mi Dios amado, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mis hermanos, en esta tarde. Mire, en esta tarde voy a predicar bajo el tema: es imposible que Dios mienta. ¿Cuánto creen eso, hermano? Acabamos de leer el versículo, mi hermano, donde hay una frase que dice que es imposible que Dios mienta. Y bueno, mis hermanos, de allí es que ha nacido, ¿verdad?, el tema de esta predicación. Quiero decir, mis hermanos, que cuando alguien jura realmente, lo hace o lo está haciendo porque quiere asegurar, mis hermanos, lo que está de por medio. Dice amén. De manera, mis hermanos, de que en ambas partes hay una verdad, conveniencia que ninguno quiere perder. Por eso es de que usted y yo, antes de conocer al Señor, mis hermanos, hacíamos juramentos, ¿se acuerda? Cada vez que decíamos algo, mis hermanos, para que la gente nos creyera, ¿verdad? Le decíamos, te lo juro por Dios, ¿se acuerda? Incluso, mis hermanos, algunas personas iban mucho más allá. Le decían, te lo juro por la vida de mi madre. Mire qué tremendo, mis hermanos. Y nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, que dice la palabra del Señor que no habiendo, dice, por quién jurar. Dice la Escritura, mi hermano, que Dios, dice, juró por Él mismo. Y en ese juramento, mis amados hermanos, era un juramento, mi hermano, para bien. El bien, mis hermanos, para la humanidad entera. Por eso es de que, al igual que nosotros, mis hermanos, cuando no conocíamos al Señor y hacíamos esta clase de juramentos, ¿verdad? Era porque queríamos que nos creyeran lo que estábamos diciendo. Pero una de las cosas que encontramos en las Escrituras, mis hermanos, es que
Dios, mis hermanos, no puede mentir. Una de las cosas que encontramos es que Dios, dice, no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta de lo que Él ha dicho. Él dijo, mis amados hermanos, de que iba a salvar a un pueblo. Él dijo, mis amados hermanos, que el pueblo que no era su pueblo iba a ser salvo. Incluso, mis hermanos, Él también dijo de que de ambos pueblos, dice, iba a ser un solo pueblo. Mire qué hermoso. Pero quiero decirle, mis hermanos, de que cuando se hace un juramento, ambas partes están, hermanos, acondicionadas, o más bien dicho, obligados o obligadas a ser, hermano, o a cumplir, ¿verdad?, con lo requerido. Esa es una cosa muy importante. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver a través de la palabra de nuestro Dios cómo Dios no miente. Dios dice verdades que muchas veces, hermano, nos incomodan. Porque en Él no hay mentiras, solamente verdades. Por ejemplo, mis hermanos, Dios no mintió cuando dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, mis hermanos, dice Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, esa es una verdad. Ahora, mis hermanos, Dios está diciendo una verdad. Dios, mis amados hermanos, no quiere, amado hermano, que dentro de nosotros haya un corazón dividido. Dios no quiere, mis hermanos, que tengamos o que nos movamos conforme a las circunstancias que nos rodean, sino Dios quiere que nosotros tengamos, hermano, un corazón firme y constante. Dios quiere que aprendamos, mis amados hermanos, a confiar en Él. Dice amén. Por eso cuando leemos, hermanos, la traducción al lenguaje actual, dice: ningún esclavo puede trabajar, dice, al mismo tiempo para dos amos. Porque siempre, dice, obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, mire cómo declara, hermano, en la traducción al lenguaje actual: del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir, dice, al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. La pregunta es, mis hermanos, entonces, ¿Dios prohíbe que seamos ricos, hablando, mi hermano, verdad, monetariamente o en bienes? No, mis hermanos, materialmente Dios no quiere, verdad, que nosotros enfoquemos o quitemos, mis amados hermanos, nuestra confianza en el Dios que todo lo puede, para ponerlo en las riquezas. Por eso dice que ninguno, mi hermano, ningún esclavo, dice, puede trabajar para dos amos. Ahora, ¿qué somos nosotros, mis amados hermanos? Somos esclavos de Jesucristo. Somos, hermanos, hijos del Dios viviente, del Dios altísimo. Pero no somos hijos, hermanos, de cualquier Dios como suelen hoy, ¿verdad?, en los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, somos hijos del Dios que creó los cielos y la tierra y todo cuanto usted y yo miramos. Fíjese que si no tenemos un Padre grande, poderoso, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, Dios no quiere que nuestro corazón esté, ¿cómo?, dividido. Dios quiere que lo amemos a Él, no importando las circunstancias.
No importando los momentos que estemos pasando, mis hermanos, es allí a donde nosotros vamos a ver la gloria del Señor manifestarse a nuestras vidas. Y sabe una de las cosas, mis amados hermanos, cuando yo hablo de estas cosas, yo lo hablo con la convicción y con la certeza, con lo que Dios, amado hermano, nos ha enseñado a través de los tiempos. Usted sabe, mis amados hermanos, Dios nunca nos ha dejado a usted y ni a mí nos ha dejado solos. Sabe, mis amados hermanos, en el momento difícil, en el momento de la necesidad, Dios siempre suple la necesidad de una u otra manera. Dios proveerá, dice la Escritura, conforme a sus riquezas en gloria. Y una de las cosas que nosotros miramos también, mis hermanos, es que dice que Jesús, nuestro Salvador, ve los frutos de un verdadero creyente. Y tampoco es mentira de que Jesús, hermano, pesa los corazones, prueba los corazones. ¿Sabe, mis amados hermanos? Cuando nosotros leemos allí en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, verso 18 al verso 20, dice la palabra de nuestro Dios: no puede, dice, el buen árbol dar malos frutos. Dice amén. Ni el árbol malo, dice, dar, ¿verdad?, frutos buenos. Todo árbol, dice, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Oiga, mi hermano, Dios, mis amados hermanos, no miente cuando dice en su palabra: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Oiga, mi hermano, cuando nosotros miramos, hermano, esta palabra, nos damos cuenta verdaderamente, mis hermanos, que nunca jamás Dios mentirá en su palabra para decirnos una verdad. Jamás el Señor, mis amados hermanos, va a tratar, ¿verdad, mis hermanos?, de llamar bueno a lo que es malo, de llamar blanco a lo que es negro, de llamar verdad a lo que es mentira, porque entonces Él iría en contra de su palabra, mis hermanos, y no sería revelada la verdadera naturaleza de Dios. En Dios, mis amados hermanos, no hay mentira. En Dios solamente hay verdades. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis amados hermanos, dice aquí en Mateo capítulo 3, verso 10, en la traducción al lenguaje actual, dice de esta manera: cuando un árbol, dice, no produce buenos frutos, su dueño, dice, lo corta de raíz y lo quema. Y mire lo que dice la Escritura, mis hermanos. En la traducción al lenguaje actual dice: y Dios ya está listo para destruir a los que hacen lo malo. ¿Se da cuenta, mis hermanos, cómo Dios no suaviza su palabra para decirnos una verdad? ¿Se da cuenta, mis hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios es muy directa, hermano? Porque aunque muchas veces nos caiga, mis hermanos, mal esa palabra, pero esa palabra es la que nos confronta con el estilo de vida que muchas veces estamos viviendo como creyentes. Entonces dice, mis hermanos, Dios ya está listo para destruir, dice, a los que no hacen lo bueno. En pocas palabras, mis hermanos, dicho de otra manera, cuando no somos obedientes y hacemos lo que a Dios le agrada. Entonces, mis hermanos, algo muy cierto que debemos de tomar nosotros como creyentes en cuenta es
Dios nunca dejará de cumplir sus promesas a los que se esfuerzan en serle fiel a Él. Si Dios estaba diciendo, mis hermanos, que lo que hacen o los que hacen lo malo están pronto, mis hermanos, a ser lanzados al fuego, eso no es una mentira, mis hermanos, es una verdad. Porque dice la Escritura, mis hermanos, que cuando el Señor venga, ¿verdad?, a levantar a su iglesia, dice que los ángeles se van a encargar, ¿verdad?, de levantar a aquellos que fueron, hermano, que fueron malos, pecadores, que fueron desobedientes a su palabra, y serán echados, dice, al lago de fuego. O sea, el Señor, mis hermanos, muchas veces nos tiene que hablar, hermano, a través de parábolas. El Señor muchas veces nos tiene que hablar, mis hermanos, a través de, ¿verdad?, con ejemplos, pues, para que nosotros entendamos. Dios, mis amados hermanos, quiere bendecirnos a nosotros como pueblo. Por eso, mis hermanos, lo que yo he encontrado en su palabra es de que Dios nunca dejará de cumplir sus promesas. Porque las promesas del Señor, mis amados hermanos, son fieles y son verdaderas. Porque las promesas de Dios para nosotros, mis hermanos, siempre han sido y serán de bendición, siempre y cuando nosotros, hermanos, aprendamos a ser obedientes y a caminar en la obediencia de la palabra. Cuando nosotros, hermanos, leímos el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, amén, capítulo 6, verso 18, dice aquí, mi hermano, ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento, dice, no pueden cambiar. El hecho, mis amados hermanos, de que haya muchos creyentes, mis hermanos, desobedientes a la palabra, no quiere decir que Dios va a cambiar su palabra. El hecho, mis amados hermanos, de que haya mucho creyente, mi amado hermano, que ha sido desobediente, hermano, y que no quiere hacer la voluntad de Dios, no por eso Dios se va a detener, mis hermanos. ¿Sabe una de las cosas? Nosotros miramos a través de las Escrituras, hermano, cómo Dios se ha glorificado en los muchos y también en los pocos. Es que Dios es amor. Es que Dios tiene cuidado de su pueblo. Por eso es imposible que Dios mienta. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible, mis hermanos. Dice, más adelante dice, esto nos consuela. Porque Dios no cambia, mi hermano. Cuando Él dice que nos va a bendecir, ¿sabe lo que yo he notado, mis hermanos, a través de su palabra? Es de que cuando Dios dice que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Cuando Dios, hermano, da una palabra a la vida suya, esa palabra se tiene que cumplir. Pero ¿sabe una de las cosas, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos consuela a nosotros? A nosotros nos consuela el saber que tenemos un Dios grande y poderoso. A nosotros nos consuela, mis amados hermanos, que tenemos a un Dios que lo que promete, Él lo cumple. Él dijo que viene por su pueblo. Y el hecho de que no ha venido todavía no quiere decir de que no va a venir. No, Él viene y vendrá, mis hermanos. Entonces dice la epístola a los Hebreos, dice, Él nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja. Mire, mi hermano, la gente del mundo, los millonarios, los artistas, digo yo los hipócritas, porque esa es la terminación, ¿verdad?, de la palabra artista. Esa es la etimología de la palabra hipócrita, porque fingen, ¿verdad?, lo que no son. Mire que ellos, mis hermanos, contratan, ¿verdad?, a gente, a guardaespaldas, hombres fornidos, altos, mis hermanos, especialistas en arma, en todo tipo de defensa. Pero para nosotros, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos, dice, que le temen y los defiende. Oiga, nosotros no tenemos que gastar millonadas, mis hermanos.
Nosotros no tenemos que, hermano, pagarle a alguien para que nos proteja. Lo único que nosotros podemos hacer es aprender a caminar en la obediencia de la palabra del Señor, a esforzarnos por serle fiel a aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? El salmista, ¿verdad? Decía: Jehová, dice, mi pastor, y nada me faltará. Este pobre, dice, clamó a Jehová, y dice que él lo escuchó desde su monte santo. Mire, mi hermano, qué privilegio tenemos nosotros. Y dice, y confiamos en que él, dice, nos dará lo prometido. ¿Qué es, amado hermano, lo que Dios nos ha prometido a nosotros? Unas mansiones celestiales, un lugar allá junto a Él. Nos ha prometido cielos nuevos, tierra nueva. Nos ha prometido, mis amados hermanos, un lugar, dice, donde no hay pecado, no hay maldad, no hay enfermedades. Nos ha prometido, mis amados hermanos, que cuando lleguemos a ese lugar, Dios enjugará, dice, toda lágrima de nuestros ojos. Ahorita estamos sufriendo por un momento. Ahorita estamos pasando penalidades, ¿verdad? Como cualquier, hermano, ser humano. Pero ya viene el día, mis amados hermanos, cuando dejaremos de sufrir. Ya viene el día, mis amados hermanos, cuando estaremos en la presencia del Señor. Por eso, iglesia de Cristo, no podemos nosotros darnos el lujo de, hermano, de descuidarnos. Predicábamos la semana pasada, no podemos nosotros darnos el lujo de descuidar una salvación tan grande, sino todo lo contrario, mis hermanos, cuidarla con temor y temblor. Por eso, mis hermanos, quiero decirles que jamás nuestro Señor Jesús mintió cuando dijo que Él era el Hijo de Dios. Jamás Dios mintió cuando dijo que daría a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. Y aunque la gente, mis amados hermanos, ¿verdad?, escarnecían a Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, mis hermanos, Él se mantuvo firme. Dice amén. Él se mantuvo firme, y eso es lo que Dios quiere en estos días, mis amados hermanos, creyentes que se afirmen en la palabra de Dios. Creyentes, mis hermanos, que conozcan quién es su Dios. Creyentes que tengan la convicción de que Dios está con ellos, aún en las buenas y en las malas. Usted se recuerda, mis hermanos, cuando Jesús estaba allá en la cruz, cuando la gente pasaba, mis hermanos, a los pies de los que estaban colgados, porque estaba el Señor Jesús y había dos ladrones al lado, ¿verdad? Y le decían de esta manera. Cuando nosotros miramos el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, verso 42 al 43, dice: a otros salvó, le decían. Asimismo no se puede salvar si es el Rey de Israel. Mire, mi hermano, descienda ahora de la cruz y creeremos, dice, en Él. Oiga. Amén, aleluya. Si es el Rey de Israel, ¿acaso mentía el Señor? No. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el Mesías, hermano, que vendría a Israel. Lamentablemente, el pueblo de Israel lo rechazó. Porque dice la Escritura: a los suyos vino, pero los suyos, dice, lo rechazaron, no lo recibieron.
Pero todos aquellos que lo han recibido, dice que Dios le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido adoptados a través de Cristo. ¿Qué le decía a la gente? Que descienda de la cruz. Y decían otra cosa más, hermano. Confío en Dios. Y mire cómo le hacían escarnio, le decían, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, no era que no pudiera salvarse. Porque usted se recuerda cuando comparece ante Poncio Pilato, mi hermano, cuando él le pregunta y le dice, ¿eres tú hijo de Dios? Le dijo, lo soy. Y él dijo, mis hermanos, que él podía orar a su padre. Y digo que su padre le podría mandar, dice, 12 legiones o 2 de ángeles para librarle. Oiga, entonces no era que no pudiera salvarse, se quedó ahí por amor a ti y por amor a mí. Por eso él se quedó ahí, hermano. Pero él tenía todo el poder, hermano, de orar al Padre y el Padre lo libraría. Pero de ver, o si eso hubiese sucedido, usted y yo no estuviéramos en este lugar. Dios, amados hermanos, no miente cuando dice que castigará también a los que desprecian la sangre del sacrificio de Cristo. ¿Sabe que hay personas que menosprecian la sangre de Cristo? Incluso, mis hermanos, dice el libro de Hebreos, nuevamente, mis hermanos, epístola a los Hebreos 10:29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis, dice, que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera, dice, por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque cuando nosotros leemos el verso 26 al 28 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muera irreversiblemente. Por eso dice, cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare, mis hermanos, o desprecie el sacrificio que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario. ¿Cuánto? ¿Sabe? Una verdad, hermano, que incomoda es aquella que le llega al corazón a aquellos que han dejado los caminos de Dios voluntariamente. Porque ¿sabe cómo les llama las Escrituras, mis hermanos? La Escritura les llama, dice, impíos. Pero ¿sabe qué más? ¿Sabe cómo les llama también? Hay una palabra, hermano, más con más fuerza que puede llegar al corazón de ellos. Les llama cobardes. Oiga, esa palabra, al parecer, hermano, una palabra sin sentido, ¿verdad? Pero que le digan a usted cobarde. Ahora, la cobardía de ellos, mis hermanos, ha sido porque voluntariamente dejaron los caminos de Dios. No soportaron las exigencias de la palabra del Señor. Yo siempre he dicho, mis hermanos, ser creyente es fácil, pero hacer la voluntad del Padre es difícil.
Esa es una cosa, mis hermanos, que cada uno de nosotros debemos de entender. Usted es creyente, yo soy creyente. Seamos ejemplo entonces a los demás. Cuán necesario es, mis amados hermanos, que la gente vea en usted y en mí que verdaderamente el amor de Cristo reposa en nuestras vidas. Por eso dice, Dios no miente cuando Él dice, mi hermano, que va a castigar a los que lo aborrecen. Que va a castigar a aquellos, hermano, que voluntariamente le dieron la espalda. Dejaron, dice, al autor y consumador de la fe, mis hermanos. Lo abandonaron, lo dejaron. Se acobardaron, mis hermanos. Por eso usted y yo no podemos ser cobardes. Porque dice la Escritura que el reino, dice, de los cielos sufre violencia. Y solamente los cobardes lo arrebatarán. ¿Verdad que no? Dice, los valientes lo van a arrebatar, mis hermanos. Hoy cualquiera dice que es valiente cuando anda una pistola, ¿verdad? En la cintura. Y dice que es valiente porque saca la pistola. No, mis hermanos. Valiente es aquel que ha aceptado a Jesús, mis hermanos. Valiente es aquel, mis hermanos, que después de aceptarle, le vinieron pruebas, le vinieron luchas. Quizá lo corrieron del trabajo, lo desprecia la familia, hermanos, papá, mamá, esposa, hijos, por haber recibido a Jesús, mis hermanos. Pero no le importa, sino que va hacia adelante caminando siempre. Ese sí es valiente. Por eso Dios, mis amados hermanos, a pesar de que dice que va a castigar a los que desprecian, ¿verdad?, su llamado o pisotean la sangre del Cordero, hermano, Dios todavía los está invitando a que vuelvan a Él. Y dice la Escritura que Él, dice, les va a perdonar sus pecados. Dice amén. Dios le va a perdonar ¿qué? Sus pecados. Dice, hermano, en el Evangelio de San Mateo 12, 31 y 32, en la traducción al lenguaje actual: les aseguro, dice, que Dios le perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan. Aun si dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre, Dios los perdonará. Pero lo que no les perdonará es que hablen mal en contra del Espíritu Santo. Eso no lo perdonará ni ahora ni nunca. Entonces, mis hermanos, para el impío, para el inconverso, para el que ha abandonado, ¿verdad?, los caminos del Señor, Dios le está dando una oportunidad que se vuelva otra vez, hermano, al Señor. Que doble sus rodillas, mis hermanos, y que le pida perdón a nuestro Dios por haberse alejado, por haberle ofendido, mis hermanos. Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar y lo volverá a recibir otra vez como hijo o como hija. Pero tiene que vencer, mis hermanos, esa cobardía y llenarse de valentía para confesar delante de Dios. Pero para nosotros, hermanos, y para todo aquel que cree, dice la Escritura que Dios le promete liberación. Dios le promete, mi hermano, sanidad. Dios le promete perdón y vida eterna. Oiga, ¿qué es lo que promete, mis hermanos? Liberación. ¿Dónde podemos nosotros encontrar, mis hermanos, un pasaje de estos? Se recuerda que en una ocasión el Señor, hermano, estaba con sus discípulos y había un joven ahí, ¿verdad?, que lo perturbaba un espíritu. Y dice la Escritura, mi hermano, que ese espíritu a veces lo tomaba, hermano, y lo tumbaba, dice, en el fuego, o lo tumbaba en el río donde había agua, mis hermanos, porque lo quería matar.
Dice también la escritura de que los discípulos de Jesús quisieron echarlo fuera, pero no salió. Entonces Jesús, hermanos, les dijo: tráiganlo. Y cuando llega, mis hermanos, dice que el espíritu se da cuenta y lo vuelve otra vez, dice, a atormentar. Y me llama la atención lo que dice Marcos, el Evangelio de San Marcos 9, 21 al 27. Dice que junto con el joven estaba el padre de él. Y Jesús, hermano, no le pregunta al joven, sino que le preguntó al papá. Y le dijo, Jesús, dice, le preguntó al padre, estoy leyendo la traducción al lenguaje actual: ¿desde cuándo le pasa esto? Su padre respondió: desde que era pequeño. Desde entonces, dice, el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, decía el padre, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que nosotros podemos hallar la ayuda del Señor siempre y cuando se lo pidamos? Siempre y cuando nos acerquemos a Él, hermano, y que Él se dé cuenta que nosotros estamos necesitados. Dios tiene compasión de nosotros, hermano. Dice que enseguida el padre gritó, mi hermano. Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Para que Él dice, para el que confía, dice, en Él todo es posible. Enseguida el padre, mire, el padre gritó, mi hermano: sí confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Eso es lo que necesitamos. ¿Usted confía en Dios? ¿Tiene fe? Pero ¿qué pasa cuando le falla? Por eso dijo: ayúdame a confiar, dice, más en Él. Cuando Jesús vio, dice, que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía: está muerto. Pero Jesús, dice, tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Jesús nunca te va a dejar, hermano, postrado para toda la vida. Jesús siempre te va a levantar. Hay hermanos, hay hermanas que se descuidaron en su momento y pecaron contra Dios. Hermanos y hermanas que, verdad, hermano, dejaron el camino de Dios voluntariamente, pero hoy Dios, hermano, les está llamando. Hoy pueden regresar al Señor. El Señor los va a perdonar, el Señor los va a levantar, el Señor los va a restaurar. Porque para eso ha venido Jesús, hermano. Ha venido para salvar, no para perder ni a condenar a nadie. El hombre y la mujer, hermano, se condena por sus propias acciones, por su propio pecado. Pero para eso vino Jesús, hermano, para perdonar los pecados, para lavar con su sangre preciosa y levantar al que haya pecado contra él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mis amados, dice la bendita palabra de nuestro Dios allí en la epístola a los Hebreos 6, 18 al 20, y con eso terminamos. Mire lo que dice: ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento, dice, no pueden cambiar. O sea, su promesa y su juramento no cambian, mis hermanos. Esto, dice, nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja. Y confiamos en que Él, dice, nos dará lo prometido. Esta confianza nos da la plena seguridad. Es como el ancla, dice, de un barco que la mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza, dice, nos las da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo
y entró al lugar más sagrado, lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios. Pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue, dice, Melquisedec. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, hermano, con su sacrificio? Dice que nos abrió el camino para entrar directamente a la presencia de Dios, hermano. Por eso es de que usted y yo no podemos o no necesitamos, hermano, intermediarios. Usted y yo no necesitamos, hermano, a la Virgen de Lourdes o a Santo Niño de no sé qué, o todas esas cosas. Nosotros no necesitamos eso, no necesitamos ningún intermediario, mis hermanos. Cristo nos abrió el camino para entrar directamente al trono de la gracia. Y por gracia, mis hermanos, es que somos salvos. Por pura gracia y misericordia. Es imposible que Dios mienta. Él dijo y Él hará. Así que mantengamos nuestra confianza en el Señor nuestro Dios. Amén. Póngase de pie en esta tarde, mis hermanos, y vamos a orar y a decirle al Señor: gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque has ministrado, has hablado a nuestros corazones.